Muy buenas tardes, ¿cómo están? Deseando que se encuentren muy bien en este hermoso y maravilloso día. Mi nombre es Arley Sánchez, soy de Colombia. Bienvenidos al quinto Congreso Internacional Online de Psicología y de Adicciones. Hoy tengo el gusto de presentarles a Marta Olivia Tena Suárez, originaria de Chihuahua, México, licenciada en Psicología, maestra en Terapia Familiar Sistémica, maestría internacional en Neuropsicología, maestría internacional en deterioros cognitivos, ambas cursados en la Escuela de Posgrado de Psicología y Psiquiatría Madrid, España, obteniendo reconocimiento honorífico a la excelencia académica, diversos cursos y diplomados sobre emociones, conducta, salud mental y entre otros. Presentaciones en la radio y en la televisión. Con más de 20 años de trayectoria, actualmente se desempeña como conferencista, psicoterapeuta en la práctica privada, docente a nivel universitario y de posgrado, autora del libro Aprendido a vivir desde la conciencia en un viaje de bienestar y plenitud. Así que, antemano, con muchas gracias por su tiempo, dando la venida a la licenciada Marta Olivia y te dejo toda la presentación a ti. Excelente, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este congreso. Y bueno, pues el día de hoy me toca compartir con ustedes y que es un honor compartir este tema sobre las emociones y las adicciones. Entonces, solo permítanme un momento para acomodar aquí la presentación y iniciamos. Perfecto. Entonces ahí estamos ya todos observando la presentación y el tema que voy a compartir con ustedes, pues precisamente es hacerlo entre emociones y comportamientos adictivos. Es importante que nosotros comprendamos qué son las emociones para que las podamos gestionar e interpretar. Entonces sabemos que las emociones son esas respuestas automáticas de nuestro organismo, tanto psicológicas y fisiológicas, y que vamos a experimentar como respuesta a esos estímulos que pueden ser estímulos internos o estímulos externos. También las emociones se pueden considerar como estados afectivos, ya que van a influir en nuestra toma de decisiones y sobre todo en nuestros comportamientos. Entonces hay que recordar que, como yo lo menciono en mi libro, se encuentra lo que es el triángulo funcional, que es la emoción, el pensamiento y la acción. Y para que se dé este triángulo necesitamos de ese estímulo que va a hacer que nosotros demos una respuesta. Existen tres componentes básicos de las emociones. El primero, pues, es la experiencia subjetiva. Al momento de recibir ese estímulo, ya sea un estímulo externo o un pensamiento, un recuerdo, una proyección hacia el futuro. Luego viene lo que es la respuesta fisiológica, ¿no? A través de nuestro sistema nervioso autónomo, vamos a sentir cómo hay cambios en nuestro cuerpo, cuando se acelera la frecuencia cardíaca, la respiración, la sudoración en las manos. Y luego viene lo que es la expresión emocional, cómo hemos aprendido a través de los años a expresar esa emoción que estamos experimentando. También vamos a conocer lo que es el rol de las emociones en la vida diaria. ¿Para qué me sirve a mí tener una emoción? Que ya sé que es una respuesta ante un estímulo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hacen en mi vida cotidiana? Uno de los puntos es que van a influir en mi toma de decisiones. En las elecciones, desde lo más pequeño, desde el decir en la mañana me voy a levantar, voy a darme un baño, voy a desayunar o qué tipo de desayuno voy a consumir, hasta estas decisiones de mayor importancia. Renuncio a mi trabajo, ¿qué voy a hacer si estoy experimentando la pérdida de un ser querido? Entonces, desde ahí ya entran en juego las emociones, nuestra toma de decisiones. Luego también
en las relaciones interpersonales. Las emociones son cruciales en la forma en que nosotros nos conectamos con los demás, en esa forma en cómo nosotros nos comunicamos y expresamos lo que necesitamos a través de nuestro lenguaje corporal o nuestro lenguaje verbal. Las emociones son cruciales al momento en que nosotros nos relacionamos con otras personas. Y por supuesto, en la salud mental. Las emociones pues van a afectar o van a fortalecer nuestro bienestar psicológico y físico. El papel más importante o más significativo de las emociones es ayudarnos a adaptarnos. Por eso es que cuando nosotros nacemos ya venimos con las emociones. No podemos decir, ay, yo no quiero la tristeza o yo no quiero el cansancio o el aburrimiento. No, ya lo traemos. Lo que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida es la expresión de emociones. Y entonces por eso es que son tan importantes y cruciales en nuestra vida, porque son aquellos elementos que nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno y también a responder a las circunstancias de la vida. Sabemos que hay emociones placenteras, pero también hay emociones displacenteras. La mayoría de la literatura nos habla de emociones positivas y de emociones negativas. Sin embargo, no es que sea una clasificación estricta. Lo que sucede es que lo positivo o lo negativo nosotros se lo damos. Es la interpretación que nosotros le vamos a dar a esa emoción que estamos experimentando. Entonces, es por eso que en la parte del título les puse emociones placenteras y displacenteras, pero en la clasificación siempre lo vamos a encontrar como emociones positivas y como emociones negativas. Entonces, ¿por qué ese positivismo dentro de las emociones? Porque son todas aquellas que van a contribuir a generar un bienestar. Son las que nos ayudan a fortalecer relaciones, a las que fomentan la resiliencia, el bienestar, la salud mental, el equilibrio emocional. Ajá. Y entre ellas podemos incluir lo que es el amor, la alegría, la gratitud, la esperanza y bueno, muchísimo más. Hasta el día de hoy se han encontrado 270 emociones. Entonces, a veces nosotros solamente nos enfocamos en las 6 emociones básicas, pero a la fecha tenemos 270. Y luego las emociones negativas, que como las positivas también, ¿verdad? Nos van a ayudar en nuestra supervivencia, pero sobre todo las emociones que están clasificadas como negativas nos alertan sobre alguna situación de peligro o de riesgo. Y si nosotros no aprendemos a gestionarlas de una manera adecuada, pues pueden volverse disfuncionales. Entre ellas podemos encontrar el miedo, la tristeza, el enojo, la frustración, etcétera. La importancia del equilibrio, de mantener tanto las emociones displacenteras como las placenteras en un equilibrio, nos van a ayudar a manejar positivamente nuestro crecimiento personal. Cuando nosotros aprendemos a aceptar, primero a identificar la emoción, luego a aceptar esa emoción y luego gestionarla, esto nos va a permitir a tener un crecimiento personal. Aún cuando yo esté sintiendo una tristeza, una frustración, yo puedo tener un equilibrio emocional, puedo lograr ese bienestar, puedo tener calidad de vida aún teniendo o experimentando este tipo de emociones. Vamos a entrar ahora a lo que nos lleva a pensar las adicciones como un vínculo emocional. ¿Por qué hacemos esta unión entre las adicciones y las emociones? Bueno, pues primeramente tenemos que conocer qué es una adicción, porque a veces pensamos que las adicciones solamente son aquellas sustancias tóxicas, aquellas sustancias eh, no permitidas, ¿no? Dentro de un marco legal, como puede ser la cocaína, la marihuana, ¿no? Incluso pensamos que también una adicción puede ser el alcohol, el tabaco, pero no solamente eso. También las adicciones pueden ser
cuestiones que nosotros hagamos constantemente en nuestro día a día, acciones repetidas. Entonces, por eso es importante que definamos qué es una adicción. Entonces, es ese patrón repetido de comportamiento hacia una sustancia o actividad que genera una necesidad compulsiva y sobre todo que va a tener efectos negativos en la vida de la persona que haya caído en esta necesidad de la adicción. Luego hablamos de este vínculo emocional. Las adicciones, pues muy a menudo van a surgir como mecanismos de afrontamiento para manejar aquellas emociones que no aprendimos a manejar, aquellas emociones a las que se nos enseñó que eran negativas, que eran malas, que no debíamos expresar, ¿no? Muchos de nosotros crecimos con esa idea de que la tristeza no es válida porque entonces quiere decir que no eres una persona valiente. El enojo es solamente para la gente que no sabe contener su ira, ¿no? Entonces, hoy la salud mental, la psicología, la neurociencia nos ha ayudado muchísimo a entender que todas las emociones son válidas y que las necesitamos si queremos una salud mental. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación conflictiva y no sabemos cómo manejarla, utilizamos un mecanismo de afrontamiento. Y ese mecanismo de afrontamiento puede caer en una adicción, en un patrón repetido. O también cuando tenemos un vacío emocional, cuando no nos sentimos solos, desesperados, angustiados y pensamos que no tenemos recursos para hacerle frente a la situación que estamos viviendo en el día. Por eso es que acudimos o recurrimos a las adicciones. En esta clasificación podemos hablar de adicciones a las sustancias, como las que les mencionaba ahorita, pero también aquellas comportamentales, que son a las que muchas veces no les damos la importancia que tienen. ¿Por qué? Porque creemos que simplemente es una actitud o una característica de las personas. Es que compra compulsivamente, pero está bien porque así se le disminuye su depresión. Es que come mucho, pero porque tiene un vacío o porque acaba de tener una separación o porque acaba de tener una pérdida. Entonces, siempre estamos buscando justificar ciertas acciones o ciertos comportamientos. Entonces, en las adicciones también podemos hablar de la adicción al juego, a la tecnología, a la comida, a las compras, al sexo, etcétera, etcétera. Como criterios diagnósticos, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos cayendo en una situación adictiva? Es importante que analicemos el nivel de dependencia que nosotros estamos teniendo hacia esa actividad o hacia esa sustancia. Luego, la pérdida de control. Cuando nosotros ya no podemos gestionar esa acción, ese comportamiento repetitivo y sobre todo que nos hace que abandonemos actividades cotidianas, actividades que antes nos parecían placenteras, que nos gustaban, ya no les encontramos ese sabor, esa pasión, ese amor, ¿no? Las vamos dejando y es una bandera roja, un foco rojo al que le tenemos que poner atención. Otro también es la continuación de esa conducta adictiva, de ese patrón repetitivo, a pesar de que nos está causando un daño, a pesar de que nosotros es evidente las consecuencias negativas de esta acción. Las diferencias entre las adicciones nos van a llevar a estas sustancias o comportamentales, que es lo que les venía comentando, ¿no? La adicción a sustancias, por ejemplo, va a implicar una tolerancia y abstinencia física, mientras que las adicciones conductuales pueden no tener una manifestación física, pero generan un impacto psicológico significativo. Es por eso que a las adicciones conductuales no les tomamos la atención requerida. ¿Por qué? Porque no hay un impacto físico, no hay ese síntoma aparentemente de la abstinencia o de la tolerancia, pero psicológicamente se están dando estos desgastes, estas disfunciones y por eso es que están clasificadas también como adicciones. Las adicciones en lo social, en el ámbito social, claro que también van a impactar
completamente en las relaciones sociales y laborales, afectando nuestra vida cotidiana y el bienestar integral. Dentro de nuestra vida empezamos a perder esas formas de relacionarnos, empezamos a mermar nuestra productividad, nuestra creatividad, empezamos a aislarnos. Hay ciertos síntomas y signos que pueden ser visibles tanto para nosotros mismos como para las personas que nos rodean y que pueden prender esa alarma y decir estamos cayendo en un comportamiento adictivo. Las emociones impulsan a las adicciones. ¿De qué manera? Como les venía diciendo, como ese mecanismo de afrontamiento. A veces las personas que tienen una condición de adicción van a recurrir a sustancias o comportamientos para escapar de aquellas emociones que no saben gestionar, de aquellas emociones que para ellos les parece difíciles, aquellas emociones que no conocen porque nunca tuvieron la oportunidad de identificarlas y de aceptarlas. Entonces, esas emociones que la mayoría de las personas les pone una categoría de difíciles, de negativas, de no hay que sentirlas, ¿no? Como la tristeza, la soledad, el estrés, la angustia, la ansiedad, la devastación. Entonces, como no sabemos o no encontramos la forma de gestionarlas o de manejarlas, pues entonces acudimos a estas sustancias o a estos comportamientos que de alguna manera nos van a dar una satisfacción momentánea, nos van a hacer sentir placer en ese momento. Lo complicado aquí es que como nuestro cuerpo se va adaptando, la dosis de esa sustancia o la dosis de ese comportamiento adictivo va a ir en aumento, porque mi cuerpo ya se adaptó a cierta dosis, pero entonces ya no es suficiente para mi cerebro. Voy a necesitar un poco más y luego un poco más y luego un poco más y así sucesivamente hasta que se llega el momento de que esa adicción ya no es suficiente, entonces acudimos a otra. Y muy probablemente vengan las consecuencias de una enfermedad o de un trastorno mental. Estas adicciones también funcionan como reforzamiento positivo, eh, ya que nos dan esta recompensa, ¿no? Estas emociones positivas que nos dan esa satisfacción momentánea, pues nos van a llevar a una repetición, que era lo que les explicaba. Y es así como se consolida la adicción. El impacto de las adicciones en la vida laboral y social, bueno, pues nos llevan a aislarnos, a perder nuestras relaciones significativas, a quedarnos atrapados en una soledad no deseada, sino que ya no tenemos esa voluntad de compartir con otros, empezamos a sentir malestar y por lo mismo buscamos ese aislamiento. En el desempeño laboral disminuye nuestra productividad, puede empezar a aumentar el ausentismo porque ya no tenemos esa misma energía o esas ganas de levantarnos por la mañana, ir a trabajar o ir a la escuela y empezamos a generar un ambiente negativo en nuestro trabajo porque entonces ya hay un cúmulo de emociones displacenteras y de síntomas que no sé manejar porque no me había dado cuenta que estoy cayendo en una adicción. El impacto en la salud física y mental, pues, pueden llevar a un ciclo, a ese, no solamente a un ciclo, sino a una espiral destructivo que va a empezar a afectar todas las áreas de nuestra vida. Primeramente la personal, luego la social y ya como en el trabajo, en lo cultural, en lo social, en cualquier ámbito de nuestra vida, vamos a empezar a destruir nuestra forma de vida que antes conocíamos. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder aprender a manejar estas situaciones relacionadas con la adicción y las emociones? Pues es importante que nos eduquemos sobre las adicciones. Es importante hablar de prevención.
Es importante hablar también de recuperación y de restablecimiento de equilibrio. Si no hemos entrado en una adicción, pero sabemos que estamos cerca, pues hay que prevenir. Y si ya estamos dentro de una condición adictiva, hay que trabajar para disminuir los riesgos, incluso eliminar esa adicción a la que nos hemos hecho amigos, de la que hemos hecho parte de nuestra vida. Hablar sobre los riesgos asociados a través de educación, perdón, a través de la psicoeducación, pero también a través de actividades recreativas. Hay que buscar aquellas actividades que nos gusten, que nos traigan alguna satisfacción y que sean saludables. De esta manera nosotros vamos a aprender a darle ese desfogue a las emociones. La relación que hay entre las emociones, las adicciones y el cerebro, pues sabemos que el cerebro es indispensable y es el motor y es el principal órgano de nuestro organismo que regula las emociones. Hay diferentes estructuras cerebrales, por ejemplo, si hablamos de lo que es el sistema límbico, que está compuesto por la amígdala y el hipocampo. Estas partes de nuestro cerebro son las que van a ayudar a la regulación de las emociones. Por ejemplo, la amígdala es fundamental en las respuestas que nosotros damos hacia los sucesos de la vida cotidiana, mientras que el hipocampo se encarga de procesar las experiencias emocionales y su contexto. Por eso es tan importante que nosotros podamos aprender qué estímulo es el que me causa una emoción que me lleva a la adicción. Es importante que nosotros pongamos atención y empecemos a entrenar nuestro cerebro para que sea consciente de qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo, primeramente, qué es lo que yo estoy sintiendo, luego, qué es lo que yo estoy pensando y ese pensamiento a qué acción o a qué respuesta o a qué conducta me lleva. De esta manera nosotros podemos entender las estructuras cerebrales. Luego, la corteza prefrontal, esta parte de aquí, está asociada en la toma de decisiones, el autocontrol, la gestión, la regulación de las emociones. El desarrollo de la corteza prefrontal es crucial para resistir impulsos adictivos. Cuando ya caemos en una condición de adicción, cualquiera de estas, la adicción al azúcar, al alcohol, a la cocaína, a las compras, a la tecnología, al juego, nuestra corteza prefrontal empieza a sufrir ciertos daños. Empiezan las conexiones neuronales, ya no hacen su trabajo, ya no hacen su función. Entonces, se empieza a mermar esta toma de decisiones, se empieza a dificultar el área de nuestro cerebro que toma las decisiones, se empieza a dañar en la parte de nuestro cerebro del autocontrol y de las regulaciones emocionales. Entonces, es por eso que una persona con una condición de adicción muy difícilmente podrá tomar decisiones adecuadas y de bienestar para su vida. Por eso hay ciertas conductas que se relacionan con las adicciones, la agresividad, la imprudencia, la irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque se empieza a dañar esta regulación emocional. Las emociones y su impacto en el comportamiento, bueno, pues aquí vamos a hablar de las emociones negativas y de esta relación que tienen las adicciones. Bueno, las personas suelen recurrir a sustancias o comportamientos adictivos como un mecanismo de afrontamiento para manejar emociones intensas y este uso puede proporcionar un alivio temporal de las emociones difíciles, que también ya se los venía comentando. Va subiendo la dosis, ¿por qué? Porque ya nuestro cuerpo se adapta a esa cantidad. Nuestro cerebro va a buscar la recompensa inmediata. Entonces, ¿por qué estamos relacionando tanto las emociones placenteras como las emociones de displacer? Bueno, porque cuando nosotros estamos dentro de una condición de adicción, las emociones positivas nos motivan a esas conductas placenteras y entonces la adicción hace que nosotros nos sintamos satisfechos al momento de recibir esa adicción.
se van a disparar ciertos neurotransmisores en nuestro cerebro, como la dopamina, y entonces entra este juego, ¿no? De la motivación y la recompensa. Yo necesito esa recompensa, entonces acudo a la adicción. Uy, me siento feliz, me siento súper. Ah, pero necesito otra más, entonces le doy otra dosis. Ajá. Y esto lo único que logra es llevarnos a repetir comportamientos que nos proporcionan satisfacción momentánea, porque así es como trabaja nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Vamos a necesitar implementar en nuestra vida cotidiana acciones que nos permitan esa satisfacción, pero a largo plazo, que sean duraderas en el tiempo y que no se conviertan en algo repetitivo a cada momento para que no se vuelva una adicción, sino un hábito. Recuerden que la diferencia entre un hábito y una adicción es que el hábito va a promocionar o a promover o a desarrollar nuestra satisfacción y nuestro bienestar integral, mientras que la adicción es aquella conducta repetida que va a interferir en mi desarrollo, que no va a permitir que yo tenga una calidad de vida, que es algo negativo en mi vida y en mi vida, perdón, y en mi bienestar. El efecto de las adicciones en el cerebro, bueno, pues ya habíamos hablado de este reforzamiento positivo, que las sustancias adictivas pues van a estimular mi sistema de recompensa, liberando elevados niveles de dopamina. Entonces, no solamente vamos a ver que estamos en un momento de euforia, sino que va a reforzar el comportamiento adictivo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque seguimos teniendo esa necesidad de sensaciones agradables. Entonces, uy, ahora estoy muy eufórico, muy feliz, muy contento. Es la adicción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con el azúcar? Que a veces decimos, es que mi cerebro necesita 100%, perdón, azúcar. Y entonces es cuando vamos por el chocolate, es cuando vamos por aquella fruta que contiene muchísima fructosa, por aquel dulce, por el café con 3 cucharadas de azúcar, ¿no? Por el refresco, etcétera, etcétera. Entonces, es porque se estimula este sistema de recompensas y necesitamos la dopamina. ¿De qué otra manera nosotros podemos activar la dopamina si no es a través de una adicción o de un comportamiento adictivo? Bueno, pues haciendo ejercicio, viendo alguna película o escuchando música que nos ayude a elevar esa dopamina que necesitamos. Luego también con el uso constante de sustancias que cambian con nuestra química del cerebro, pues se da la desregulación emocional. Esto logrando la búsqueda de la sustancia o el comportamiento como forma de manejar las emociones. El impacto a largo plazo en nuestro cerebro, pues, es que va a haber cambios estructurales y funcionales, pero también una desensibilización del sistema de recompensas. Lo que les decía anteriormente, va a haber un cambio en nuestra estructura y función cerebral, afectando zonas no solamente aquellas que regulan las emociones, sino también estas áreas de la memoria, el aprendizaje. Y pues vamos a disminuir la sensibilidad de los efectos, llevando a una dosis o a la búsqueda de una dosis más alta. ¿Cómo podemos prevenir y tratar si ya estamos inmersos en una situación adictiva? Primeramente, las intervenciones terapéuticas. Es fundamental que vayamos a terapia psicológica para que podamos conocer aquellas herramientas que nos van a ayudar a afrontar las emociones sin recurrir a las sustancias. Hay un tipo de terapia muy acertada, existen muchísimas formas, pero una de ellas es el enfoque cognitivo-conductual, que nos va a ayudar a reestructurar nuestros procesos de pensamiento. La medicación, si es necesaria, es importante acudir también con el psiquiatra, siempre acompañado de la terapia psicológica, para que puedan equilibrarse esos neurotransmisores, esas conexiones cerebrales
que ya no están haciendo su función, se requiere de la medicación en algunos casos. Y esto también nos va a ayudar a disminuir la ansiedad y la depresión. Estrategias, bueno, pues el terapeuta o el psicólogo cognitivo-conductual nos va a ayudar a regular nuestras emociones, nos va a enseñar a utilizar ciertas técnicas como la meditación, el mindfulness, para que podamos gestionar nuestros pensamientos y emociones y por lo tanto nuestras conductas, nuestro comportamiento. Las redes de apoyo siempre súper importantes, fomentar relaciones saludables y comunicar abiertamente nuestras emociones. Hay que reaprender. Si nos enseñaron a que no es bueno o no es aceptable o no es positivo decir cómo nos sentimos, hoy yo les pido a todos que rehagamos esta información, que la desaprendamos y aprendamos a compartir cómo nos sentimos. Es necesario hablar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos para que no caigamos en un trastorno mental o en una adicción. Esto definitivamente nos va a proteger contra estos mecanismos de defensa. Y para concluir, pues la interacción entre las emociones y las adicciones es compleja, pero también es fundamental para entender el comportamiento humano. Las emociones hoy y siempre van a jugar un papel crucial en la aparición y mantenimiento de las adicciones. Entonces, no hay que esconder las emociones, no hay que dejarlas atoradas, hay que dejarlas fluir. Necesitamos expresar nuestras emociones, tanto las emociones que nos dan placer como aquellas que nos causan displacer. Si hablamos desde la perspectiva neurológica, sabemos que las adicciones van a alterar la química cerebral y las estructuras asociadas con el placer y la recompensa. Por eso es tan importante que vayamos eliminando estas adicciones de nuestra vida, porque no solamente van a provocar un comportamiento inadecuado, sino que van a afectar nuestro cerebro, nuestro sistema emocional, no, nuestro sistema, todos nuestros sistemas, todos nuestros órganos lo van a afectar. Entonces, es importante también que abordemos las adicciones de una manera efectiva, no solamente tratando los aspectos físicos de la dependencia, sino también entender y gestionar las emociones. Necesitamos de una participación multidisciplinaria para poder atacar el problema de las adicciones. Necesitamos del psicólogo, del terapeuta, del nutriólogo, del entrenador físico, del psiquiatra, del médico. Necesitamos hacer conciencia de este equipo multidisciplinario para poder darle fin a estas conductas y a estas sustancias adictivas. Y pues nos lleva a trabajar con un enfoque más integral en el tratamiento y prevención de las adicciones, buscando siempre una recuperación sostenible en el tiempo, no que sea algo de hoy para mañana y volvemos a las recaídas. Estamos buscando con esta información y con este congreso que se den esos cambios sostenibles en el tiempo y sobre todo lograr un bienestar emocional y duradero para todas las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos vernos pronto. Esa sería mi participación. Les agradezco su atención. Hola, muy buenas tardes. Te agradezco mucho esta gran ponencia que se ha visto de una perspectiva pues un poco más amplia. Por este lado que se habla más un poco más como del cerebro y esas conexiones que hay entre la parte de la sedición, el cerebro y las emociones, porque muchas veces hay personas que como que no lo ven separado, sino como muy junto. Pero con esa explicación ya las personas tuvieron más, como dijéramos, un poco más desenglosado y más, se me da la palabra, como más fácil de entenderlo para aquellas personas pues que de pronto no hay de pronto aquí
profesionales de la salud, sino ya personas que están interesadas solamente en saber esta parte de las adicciones, porque realmente, por experiencia mía, sé que no es tan fácil darle conocimiento sobre las adicciones a muchas personas y sobre todo en los colegios, instituciones, no hablan mucho, mucho de estos temas. Y sí que menos en las casas, que es lo que deberíamos más, como más saber. Bueno, entonces te doy muchas gracias por esta ponencia. Excelente. Ahorita dentro de 20 minutos, pues ya me tocaría a mí dar la ponencia y de ese tema que voy a hablar sobre la sofrología en la salud mental en la parte de las ediciones, es como en la parte de la regulación de la concentración, como dices tú, en la parte del mindfulness, de la atención plena y es un poquito más como, no tanto hablado, digámoslo así, sino como tener esta técnica para que ustedes la aprendan y la puedan utilizar y se van a dar cuenta de que es excelente. Bueno, no siendo más, muchas gracias. Es la primera vez que ella está conmigo. Espero que sigamos en otras ponencias. Para el otro año tengo preparado lo que es el tercer Congreso Internacional en Transformando la Educación, que eso viene ya en la parte pues ya como de instituciones educativas y se va a tratar el tema de neuroeducación para que lo tengan presente o los que me están siguiendo en las páginas o por los WhatsApp se den cuenta de esta información. Te agradezco mucho tu tiempo, la información que le diste a todas las personas, a mí, porque uno también aprende cada día de los otros colegas, de los otros profesionales, todos tienen conocimientos diferentes y eso es lo que más me interesa a mí. Muchas gracias, licenciada Matatena, por su tiempo y su ponencia. Bendiciones a todos y muchas gracias. Gracias, nos vemos próximamente.